Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Que suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Preparen los instrumentos, que la fiesta va a comenzar. Que suenen sus trompetas delante del Rey Jehová. Cantaremos de su poder, cantaremos de su poder, cantaremos de su poder, cantaremos de su poder. Bendito Jehová, y bendita sea mi roca. Viva Jehová, Y bendita sea mi roca. viva Jehová, Y bendita sea mi roca. viva Jehová. Y bendita sea mi roca. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de sus hazañas, de su gran poder, anunciaré su nombre con gloria, y en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Yo haré pandero, En honor a Jehová. yo haré una fiesta, Yo haré una fiesta en honor a Jehová. sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero a Jehová. Por lo grande de su nombre, por la fuerza de su poder, por lo grande de su nombre, yo por siempre te alabaré. Cantaré de sus hazañas, de su gran poder, anunciaré su nombre con gloria, y en su nombre una fiesta yo haré. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta, yo haré una fiesta en honor a Jehová. Sonaré pandero, sonaré trompeta en honor a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Yo haré un pandero a Jehová. Yo haré una fiesta a Jehová. Sonaré un pandero a Jehová. Mis hermanos, que Dios me los bendiga en esta mañana, primer día de la semana, y damos gracias a Dios. Gracias por estar conectados y con nosotros, hermanos, y esperamos de ser de bendición. Quiero también agradecer a aquellos hermanos que han estado ayudando, ¿verdad?, a la obra de Dios. Damos gracias a Dios, que Dios me les multiplique, que Dios me los guarde, mis hermanos, y aquellos también que quizás por alguna razón no he podido estar trabajando.
Estamos orando, mi hermano, para que el Señor se glorifique en cada una de sus vidas. Por aquellos que están enfermos también estamos orando. Así que gloria sea al Señor, mi hermano. Gracias por conectarse, gracias por estar acá con nosotros. Esperamos ser de bendición a través de la palabra. Hermano, en este día voy a continuar o quizás a terminar la segunda parte de la primera que dimos la semana pasada acerca del tema de la crisis y el futuro. Amén. La crisis y el futuro. Estuvimos hablando, hermanos, de lo que era una crisis, como creo que cada uno de nosotros sabemos y entendemos lo que es estar o pasar por una crisis, ¿verdad? Aquellos que ya estamos en los está, de alguna u otra manera hemos pasado por crisis, pero este tema es muy amplio y yo quisiera abundar en algunas cositas, hermanos, en esta mañana, para hablar un poco acerca de lo que es la crisis y el futuro. Amén. La semana pasada hablamos y dijimos que cuando pasamos por una crisis y entramos a la crisis, nunca salimos igual. ¿Por qué? Porque en medio de la crisis hay cambios. La cosa acá, hermanos, es qué cambios son los que hay durante la crisis, para dónde nuestra mirada va en cuanto a cambios en la crisis. Amén. Y en este día vamos a estar enfocando no solo en las crisis personales, físicas, sino también en este día quisiera hablar un poquito acerca de la crisis espiritual, amén, que es la segunda parte que estamos viendo, lo espiritual. Y para eso quisiera que fuéramos a San Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, verso 36, ¿verdad? Donde la palabra de Dios dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara a todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará? Una pregunta que hacía el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hables a través de mi boca, Señor. Que tu palabra, que tu verdad, Padre Santo, sea la que llene los corazones, Señor. Padre, te damos gracias. Te pido por cada oyente, Señor, y cada necesidad que pueda tener, Señor. Que tú, Padre Santo, Señor, tomes control de sus vidas. Padre Santo, tomes control de toda situación, Señor, y que tú, Padre Santo, Señor, en esta mañana, Señor, le des, Padre Santo, Señor, la guía, le des, Padre Santo, el aliento, le des la fuerza, Señor, Padre Santo, Señor, y que le des, Padre Santo, el entendimiento, Señor, para la palabra, Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Acá tenemos nuestra porción bíblica, hermanos, del libro San Marcos, capítulo 8 y verso 36, donde el Señor hace la pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? En esta porción bíblica, el Señor, hermano, les estaba hablando acerca de, o anunciando, amén, anunciando su muerte, ¿verdad? El Señor les estaba diciendo que el que quisiera salvar su vida, dice, la perderá, y el que la perdiera por causa de él, la ganará. Amén. Jesús también, además de anunciar su muerte, hermano, también él hablaba la causa, ¿verdad? Por causa del Evangelio, por causa de él y del Evangelio, si la perdiera, la ganara. Y después de eso, hermanos, en esa conversación, en eso que el Señor está hablando, les hace esta pregunta, amén, que hemos comenzado. ¿De qué le sirve al hombre? ¿Qué aprovecha al hombre? ¿Qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, estamos viviendo en tiempos, o la vida trae momentos de dificultad, trae crisis. Hay momentos, hermanos, que el hombre, humanamente, pasamos por crisis de diferente manera, diferentes índoles de las crisis, hermanos. Pero es importante entender esto, que en medio de la crisis, hermano, la crisis provoca el futuro o tiene encerrado el futuro. ¿Por qué? Porque en la crisis, hermanos, después que nosotros pasamos una crisis, la vida no es igual. Hay cambios, las cosas son diferentes. Por eso, hermano, en la crisis nosotros nos encontramos qué futuro vamos a tener, según cómo nosotros reaccionamos a la crisis. Mire qué es la crisis. No, creo que la semana pasada lo dije, pero lo voy a decir una vez más. Dice, crisis, situación grave y decisiva.
O sea, que una crisis es una situación grave, pero también es decisiva, hermano. En una crisis nosotros tenemos que tomar decisiones. No podemos dejar que una crisis nos lleve como el río, ¿verdad? Porque la crisis tiene propósito. En la crisis está el futuro. Amén, está el futuro. Dice, es una situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o proceso. En otras palabras, hermanos, la crisis siempre viene en medio de a veces de planes que tenemos. Siempre nosotros tenemos planes o tenemos cosas que nos hemos propuesto lograr, hermano, cuando llega y entra la crisis, ¿verdad? Algo como lo que ha pasado en este año en todo el mundo, ¿verdad? Una crisis, hermano, un momento difícil, un momento decisivo, una situación grave. Hermano, dice también lo que es crisis, es un cambio negativo, una situación complicada, difícil e inestable durante un proceso, la cual puede también referirse a escasez. Amén. Escasez de salud, escasez económica, ¿verdad? Todos tenemos escasez de salud, todos tenemos escasez, pero cuando es una crisis, hermano, es algo grave, es algo decisivo. Amén. Y en Marcos 8, hermanos, de nuestra porción bíblica nos habla acerca de qué aprovecha. Y esto es muy importante, hermano, porque en una crisis nosotros podemos aprovechar, hermano, y salir muy bien preparados para el mundo. Pero el Señor hace esa pregunta, ¿de qué le aprovechará? ¿De qué le sirve al hombre si pierde al mundo? Si ganare al mundo y perdiere su alma. Esto es una pregunta muy importante porque en una crisis esto tiene que ser solucionado, ¿verdad? Porque en una crisis nosotros queremos salir de la crisis, pero en esa crisis cuando nosotros vamos a salir, en nuestro futuro, ¿cómo vamos a salir? ¿Ganando el mundo y perdiendo nuestra alma o perdiendo el mundo y ganando nuestra alma? Para eso en Romanos capítulo 1 y verso 21 en adelante nos habla un poquito para ir entendiendo, porque la pregunta acá es, ¿qué es crisis espiritual? ¿Qué es crisis espiritual? Porque hemos hablado de crisis y usted sabe y entiende las crisis, ¿verdad? Pero una crisis espiritual es importante y con la ayuda del Señor en este día vamos a tratar de ver a través de la luz de la palabra cómo una persona puede estar espiritualmente en crisis y muchas veces lo espiritual a veces no se nota, pero a través de la palabra vamos a ver cómo una persona puede darse de cuenta que está en crisis espiritual, que es posible que esté bien todo, en una crisis vaya bien y salga bien, pero es posible que salga ganando al mundo y perdiendo su alma. Así que la crisis siempre va a traer propósitos porque en la crisis está encerrado el futuro. Y Romanos 1:21, comenzando con el 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces puede ir viendo a través de la luz de la palabra, hermano, que una crisis espiritual viene, hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios. Dice el verso 22, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea que, hermano, en una crisis nosotros podemos salir sabios, ¿verdad? Pero delante de Dios ser necio. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, ¿de qué aprovecha al hombre que ganare al mundo y perdiere su alma? O sea que en una crisis, hermano, usted lo que tiene que salir y tiene que enfocarse, hermano, que va a haber un cambio, pero un cambio que asegure su alma, un cambio que asegure, hermano, la vida, cuando dice la alma, hermano, el alma, la vida eterna. Amén. Sigue diciendo la palabra, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. El verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y para finalizar esa porción, el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, hermanos, acá podemos ver que a la luz de la palabra, hermano,
el hombre puede estar en una crisis espiritual sin darse cuenta. Porque el hombre, hermanos, cuando todo está bien humanamente, temporalmente, hermano, cuando todo va bien, el hombre llega un momento que puede creer que todo está bien, que todo está bajo control, pero a la luz de la palabra nos damos de cuenta que es posible, hermano, que pueda haber una crisis espiritual. Fíjese, Isaías, hermano, nos da un poquito más de luz a todo esto. Dice Isaías, capítulo 30, verso 1, dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El verso 2 dice así la palabra de Dios: que se apartan, dice, para descender a Egipto. Y acá Egipto, hermano, podemos decir que Egipto es un tipo del mundo. Que se apartaron, porque la Biblia, la palabra que comenzamos dice: ¿de qué aprovecha el hombre que ganase, verdad, al mundo y perdiera su alma? Dice: se apartaron y descendiesen a Egipto, un tipo del mundo, y no han preguntado de mi boca. En otras palabras, que el hombre se aparta, va a Egipto, va al mundo, hermano, a que le conteste sus preguntas, pero no a Dios. Dice: no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza, fíjese bien, dice, en la sombra de Egipto. O sea, que estaba este pueblo, hermano, que no se había apartado para descender a Egipto, ¿verdad? Había hecho, sus fuerzas estaban en Faraón. El verso 3 dice: pero la fuerza de Faraón, fíjese bien, se os cambiará en vergüenza, y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Y acá está muy importante, después vamos a ver un versículo que habla acerca de la verdadera sombra, porque acá dice que el pueblo se amparaba en la sombra de Egipto. Verso 4: cuando estén sus príncipes en Zoar y sus embajadores lleguen a Hanes, mire el 5 lo que dice: todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, fíjese, que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Fíjese que estos versos que hemos leído hablan un poquito acerca de que el pueblo se alejaba de Dios, iba a Egipto, se cobijaba en su sombra, pero al final, en el verso 5, nos damos de cuenta que dice que para nada les aprovechaba. ¿De qué sirve al hombre que gane al mundo, hermanos, y pierda su alma? Amén. Así que es muy importante, hermano, estamos viendo estos versos para que nos dé a través de la luz de la palabra, hermano, cómo podemos llegar o cómo podemos estar en una crisis espiritual, porque acá, hermano, esto es primordial, esto es importante, hermano, que el hombre entienda que también, así como hay crisis en nuestra vida, crisis de salud, crisis económicas, hermano, crisis de diferentes índoles en lo temporario, también así podemos estar en una crisis espiritual. Y lo malo de esto, hermano, que podemos estar en una crisis espiritual y no darnos de cuenta. Amén. Así que por eso esta palabra. Así que una crisis espiritual. ¿Qué te lleva a una crisis espiritual? Parafraseando, hermano, los versos que hemos leído, parafraseando, y ahorita vamos a leer una vez más, parafraseando los versos que hemos leído, el pueblo, hermano, se apartó de Dios. ¿Cómo entramos o cómo se convierte en una crisis espiritual, hermano? Cuando el pueblo se aparta de Dios, cuando el hombre, hermano, se aparta de Dios y no quiere nada con Dios. Dice, cuando el hombre se aparta de Dios y toma consejo del mundo, toma consejo de Egipto y no de Dios, o sea, no de la palabra, hermano. Como una persona, como nosotros, como el mundo, perdón, puede entrar, hermano, en una crisis espiritual. Primeramente, apartarse de Dios. Segundo, hermano, tomar consejo del mundo, tomar consejo de Egipto. Amén. Hay gente, hermano, que prefiere preguntar y pedir consejos a aquellos que no tienen nada que ver con Dios que al mismo Dios. Eso nos habla, hermano, de buscar consejos, no de Dios. Dice, cobijarse bajo la cubierta del mundo. En otras palabras, hermano, que nuestra protección, hermano, el mundo, las cosas del mundo la agarramos como protección y no del Señor y no del Espíritu Santo. El pecado, hermano,
nos lleva a pecado. Apartarse para descender a Egipto, Así que todas estas cosas, hermano, nos damos de cuenta de que nos apartan, ¿verdad? Y esto es entrar en una crisis espiritual, hermano. Fíjese, para darle un ejemplo, no vamos a ir a la Biblia porque usted lo conoce, pero yo he hablado mucho de esto, el hijo pródigo. Perdón, hermano. El hijo pródigo o el hijo perdido que hemos estado hablando los viernes, amén, en los mensajes de los viernes que hemos estado dando los viernes, pero ahora estamos hablando de las crisis. Entonces, el hijo perdido, hermano, vemos que a su manera, a su punto de vista, hermano, él estaba bien, él agarró su herencia y se fue, pero llegó un momento donde llegó a un punto de crisis espiritual. Él no quería nada con papá, él quería hacer sus propias cosas, hermano. Y este es un ejemplo, hermano, cómo una persona puede llegar a una crisis espiritual. Y acá me voy a adelantar un poquito de este ejemplo. Pero lo importante, hermano, entender en una crisis espiritual es que en la crisis está el futuro. Ahora, usted determina qué futuro quiere tener o cómo va a salir de la crisis. Porque aquel joven, hermano, determinó que iba a buscar a papá, ¿verdad? Determinó que me voy a adelantar, eso al final vamos a amarrar todo esto. Fortalecerse, dice, con las fuerzas de Faraón, poner su esperanza en la sombra de Egipto. La cobertura de Egipto, y en el verso 3 dice, fíjense en el verso 3 que dice, dice, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Fíjese qué importante, hermano, que nosotros entendamos esto, que las cosas del mundo, hermano, nos pueden ayudar temporariamente, pero ya va a llegar un momento, hermano, que las cosas del mundo se acaban, las cosas del mundo terminan, las cosas del mundo no son eternas, y el ayudado va a caer con el ayudador. Porque el que le ayuda, mi hermano, ese es como alguien, hermano, que quisiera que estuviera subiendo alguien en un árbol, que se sube, alguien que no puede subir un árbol, que no puede subir a través de un árbol, hermano, y queriendo ayudar a alguien que se sube en un árbol, ¿verdad? Llevándolo hacia las ramas hacia arriba, ¿verdad? Así que dice la palabra de Dios, hermano, a aquellos que habían buscado cobertura, el Señor les habla y les dice, ¿sabe qué? El ayudador va a caer junto con el ayudado. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo son temporales. Por eso decía el Señor, ¿de qué sirve? ¿Qué le aprovecha al hombre que gane al mundo y pierda su alma? Porque el mundo, hermano, es algo temporario. Amén. Así que nuestra esperanza no está en el mundo, está en el Señor. Es llegar, hermano, a una crisis espiritual. Nos habla esto. También, hermano, un ejemplo, no vamos a entrar en la palabra, sí, pero ustedes saben, nomás lo quiero mencionar, está también, hermano, en Lucas 16, del 19 al 31, no vamos a ir para allá, solo quiero hablar un poquito, hermano, porque lo que le estoy hablando a través de la luz de la palabra, hermano, la verdadera crisis espiritual. Dice la palabra de Dios, hermano, que habían dos sujetos, dos personas acá. Uno, hermano, era un hombre rico, que no da el nombre, pero otro era Lázaro. Y la palabra de Dios nos habla, hermano, de un hombre que lo tenía todo, que había ganado el mundo, hermano. Era todo espléndido, hermano. Y había un hombre, hermano, el cual no tenía nada. Dice, aún estaba en su cuerpo lleno de llagas. Hermano, pero al final de todo esto nos damos de cuenta, hermano, que aquel hombre que lo tenía todo en lo temporal, era un hombre que tenía una crisis espiritual. Fíjese qué importante, hermano, entender que la palabra nos aclara, hermano, porque aquel hombre lo tenía todo. Dice la Biblia que se vestía de púrpura, hermano, hacía festejos a cada día, cada semana, cada mes, hermano, siempre lo tenía todo, no le faltaba nada, hermano. Pero era un hombre que tenía una crisis espiritual, hermano, pero en cuanto había otro hombre llamado Lázaro, hermano, que dice la Biblia, hermano, que aunque no lo tenía todo, fue un hombre, hermano, que él no tenía una crisis. Él tenía una crisis física porque no tenía salud, no tenía ni qué comer, quizás, hermano, no tenía ni quizás un techo, hermano, pero un hombre, hermano, que en su crisis,
hermano, no tenía crisis espiritual. ¿Por qué? Porque eso, hermano, lo había preparado. En la vida, hermano, en la crisis de la vida, nosotros, hermano, en la crisis espiritual, nosotros podemos venir y ver nuestro futuro cuando nosotros buscamos a Dios. Aquel hombre había buscado a Dios. Por eso cuando él murió, hermanos, vinieron ángeles y lo recogieron. Amén. Versículo 7 de nuestra misma porción bíblica que estamos leyendo de Isaías, ¿verdad? Capítulo 7, dice así, Isaías 31, estamos en el 31, en el 30, 31, 7, ¿verdad? O el 30, déjame ver. 37 creo yo que estamos. Si me puede poner el 37, amén, si no acá lo tengo yo. Isaías 37, dice así, ciertamente Egipto, fíjese bien, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ciertamente Egipto, fíjese bien, ciertamente Egipto, dice, en vano, ¿verdad? El Señor hablando, vamos a leer el 8, bueno, déjame el 7, dice, el 7, ponme el 7 por favor, dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Esto es lo que pasa, hermano, cuando nosotros buscamos ayuda en el mundo. Yo no estoy diciendo en lo normal, hermano, lo que estoy diciendo es cuando dejamos a Dios y es suplido o ¿cómo le diría? Dejamos a Dios y nos vamos a las cosas temporales. Dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. El mundo no nos puede ayudar, no nos puede dar ayuda en lo eterno, hermano. El mundo no nos puede dar ayuda. Por eso, ¿de qué le sirve al hombre que ganase al mundo? Porque el mundo no nos puede dar una ayuda eterna. Nos da ayuda temporaria. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quieto. Y el verso 8 dice la palabra de Dios, ve pues ahora y escribe esta visión, le dice Isaías, en una tabla delante de ellos y regístralo en un libro. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios acá, porque el Señor le mandó a que lo registrara. ¿Para qué lo mandó a que lo registrara? Para que este día nosotros estuviéramos hablando, hermano, que en la crisis espiritual del hombre nosotros podemos ver un futuro diferente, hermano. En la crisis espiritual del hombre, hermano, cuando el hombre se da cuenta y vuelve en sí, hermano, a que está viviendo una crisis espiritualmente, puede clamar a Dios, dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístralo en un libro. ¿Para qué? Para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Verso 9, mire lo que dice. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. ¿Cómo el hombre entra en una crisis espiritual, hermano? Cuando el hombre no quiere oír la ley de Jehová. Fíjese lo que sigue diciendo, creo que el 10. Dice, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, diciendo, decidnos cosas halagüeñas, o sea, que cosas, hermano, ¿cómo le dijera esto? Prometedoras. Cosas prometedoras, amén, dinos cosas prometedoras. Así que este pueblo, hermano, le decía a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas prometedoras, profetizad mentiras, en otras palabras, ¿no? Acá está el Señor revelándole la palabra, ellos no decían directamente, porque, hermano, el mundo no nos dice que nos está mintiendo, el mundo no nos dice, hermano, que nos está dando gato por liebre, hermano. El mundo no nos dice que sus cosas son temporales. El mundo no nos dice que en algún momento el ayudador también va a caer con el ayudado, hermanos. Pero acá nos dice la palabra de Dios, hermano, que este pueblo no solo se había apartado, sino también le decía a aquellos que
Aquellos que veían visiones decían, ¿sabe qué? No vean visiones, no queremos saber. A los profetas venían con la palabra profética de parte de Dios y decían, no nos profetice. Hermano, estamos viviendo en tiempos, hermano, donde la gente, hermano, ¿cómo sabemos que una persona o que un pueblo está en una crisis espiritual? Cuando no quieren oír al profeta, cuando no quieren oír el que trae la palabra de Dios. Cuando, hermano, cuando les cae enojo por oír la palabra de Dios. Este siempre anda hablando de Dios. Este siempre habla de ese de su libro. Este siempre habla de oración. Este siempre habla de ayuno. Cuando una persona, hermano, no quiere las cosas de Dios, hermano, podemos ver a través de la palabra que ha entrado, hermano, en un momento de crisis espiritual. Hermano, pero en la crisis espiritual es importante entender, hermano, porque la crisis viene, hermano, para nosotros darnos de cuenta en qué posición estamos. La crisis viene para nosotros darnos de cuenta cómo está nuestra fuerza, cómo está, si podría decirlo así, entre comillas, cómo está la batería. ¿Cómo está la batería? Porque, hermanos, cuando todo va bien, nosotros pensamos que todo va bien. Cantamos, adoramos, salimos, entramos, hermano. Pero cuando hay una crisis, hermano, y nos damos de cuenta que hemos entrado en una crisis espiritual, que ya no, hermanos, ya no adorábamos como adorábamos antes. Ya, hermanos, recuerda que cuando veníamos a la casa de Dios nos hacía falta, pero llega un momento, hermano, que después ya no venimos y no nos hace falta, ¿verdad? Y claro, ahora pues no podemos venir, no pueden llegar, pero en lo normal me refiero, ¿verdad? Así que llega un momento, hermano, que hacíamos cualquier cosa por tener un tiempo para leer la palabra de Dios, hermano. Ahora hasta se nos olvida, ya ni nos acordamos dónde dejamos la Biblia. Algunos hermanos hasta la dejan perdida en la iglesia, hermano, y es la única que tienen, ¿verdad? Y después de un mes, hermano, preguntan, ¿no has visto mi Biblia por acá? No. Y claro, hay personas, hermanos, que inmediatamente llaman y dicen, pastor o hermanos, ujieres, no han visto mi Biblia. Pero hay momentos, hermano, cuando entramos en crisis, hermano, y las crisis espirituales a todos nos puede llegar. No estoy diciendo acá, hermano, que, y para eso está este mensaje, para que nosotros nos demos de cuenta cuando entramos en crisis espirituales, cuando nos apartamos y todo eso. Isaías 31, estoy todavía eso, vamos a ir entre Isaías 31, verso 1, ahí un poquito más adelante, mire lo que dice. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. Ve, esto es parecido a los otros versículos que leímos. Dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Fíjense qué importante, hermano. Hay de los que descienden a Egipto, hay que los que descienden al mundo por ayuda y confían en caballos y en esperanza. Hermano, hay de aquellos que confían en el gobierno, hay de aquellos que confían, hermano, en aquellas cosas terrenales y no buscan a Jehová, hermano. Claro, hermano, nosotros vamos a confiar en cosas, confiamos en nuestro trabajo, confiamos en estas cosas, pero esa es una dependencia, hermano, que está ligado a la presencia de Dios. Verso 2 dice, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Amén, los que hacen iniquidad. Verso 3, ¿verdad? Para finalizar estos versículos dice, y los egipcios hombres son y no Dios. Hermano, egipcios acá ejemplifica a lo del mundo. Lo del mundo son hombres, no son dioses, hermano. Muchas veces confiamos más, hermano, en hombres que en Dios. Confiamos más en lo que nos dice la gente, hermano, que lo que nos dice la palabra de Dios, hermano. Hermano, confiamos más en la noticia. Ahí dice, viene un tsunami para California, ¿verdad? Hace un tiempo me mandaron una carta acá, hermanos, según por un siervo del Dios, hermano, y venía la carta dirigida acá a mí, hermano, y decía, mire, ayúdeme a prepararme porque acá en Los Ángeles viene un tsunami, ya Dios me ha revelado que va a pasar algo y va a venir un tsunami, y bueno, y hablaba de todo eso. Hermanos, y a veces creemos más, hermanos, a las estratagemas de hombre, a las palabras de hombre, que a la misma palabra de Dios, hermano. Dice, ellos son, no son dioses, y sus caballos carne y no espíritu. Dice, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Amén.
Quisiera que fuésemos al capítulo 30, verso 11, un poquito para atrás, voy para atrás. Estamos hablando de lo mismo, Isaías 30, 11. Estamos hablando, hermano, de viendo a la luz de la palabra cómo, hermano, el hombre puede estar en una crisis espiritual. Amén. Y muchas veces no nos damos de cuenta. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Eso es lo que decía, ¿verdad? Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Eso es lo que decía, hermano, el que dice, cuando hay una crisis espiritual, hermano. Usted sabe, hermano, que nuestras naciones, hermano, cuando hay una crisis espiritual en una nación, ¿usted qué es lo que mira cuando hay una crisis espiritual, hermano? Cuando hay una crisis espiritual quieren quitar, hermano, la oración de los lugares donde se necesita, hermano, en los hogares, en las escuelas o en diferentes, cuando hay una crisis espiritual. Isaías 30, 12, ahí un poquito más adelante, el 30, 12, dice así la palabra de Dios. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechaste esta palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ellos os habéis apoyado. O sea, una crisis espiritual, hermano, es cuando nosotros, hermano, desechamos la palabra y confiamos en lo que no es el Señor. Verso 13 dice, por tanto, os será este pecado como grieta que comenzará ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Amén. Así que vendrá de repente, man, vendrá de repente. Y para terminar, el verso 14 de esta porción bíblica dice así, y se quebrará como se quebranta un vaso del alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se hallará tieso para traer fuego del hogar y para sacar agua del pozo. Así que, mis hermanos, el futuro está dentro de la crisis, pero nosotros tenemos que entender, hermano, porque en este caso de la crisis espiritual, hermano, no hay tal manera que usted pueda salir de una crisis espiritual sin, hermano, entender que usted está en una crisis espiritual. Yo he visto personas muchas veces, hermano, que están en error, y a veces uno mismo, hermano, a veces están en algún, no espiritual, pero en unas cosas en las cuales nosotros creemos, ¿verdad? Con mi esposa muchas veces me dice, no, eso no se hace así. Y uno lo hace, hermano, y cuando, ¿verdad? Termina de hacer las cosas, se le cae, ¿no? Lo que está pegando en la pared, ¿verdad? Así que, pero es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos que dentro de la crisis nosotros podamos reconocer, hermano, no tiene nada de malo, hermano, que decirle al Señor, Señor, yo estoy en una crisis espiritual, Señor, yo me he apartado, ya no hay deseo de leer la palabra, ya no hay deseo, ya no tengo el deseo, ya cuando llego a la iglesia ya no siento ese deseo. Hermanos, y yo le voy a decir algo acá, no está acá, pero yo se lo quiero decir. No se lo diga a nadie, nomás ustedes allí, amén. Pero hermano, tenga cuidado, que ahora que estamos en casa, no vaya a entrar usted en una crisis espiritual. Y ya no esté buscando de Dios, ya no esté leyendo la palabra de Dios. La primera semana usted comenzó leyendo, comenzó buscando, comenzó diciendo, ¡oh, cuánto añoro estar en la casa de Dios! Pero ahora se le olvida ya que es un fin de semana, hermano, ya no. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra, hermano? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que oró por usted, por su familia o por alguien? Hermano, puede usted, hermano, mirar a su corazón y decir, Señor, ¿cómo está mi vida espiritual? Estoy pasando una crisis espiritual, quizás estoy pasando por una crisis económica, estoy pasando por una crisis de salud, hermano, pero eso es temporario. Pero ahora, hermano, la pregunta que yo le hago, ¿cómo está su vida espiritual? Hermano, ¿cómo está? ¿Está en crisis, hermano? ¿O está todo marchando bien? Amén. Tenemos que reconocer, hermano, para poder salir y para obtener un futuro bueno, hermano, delante de Dios y de acuerdo a lo que Dios tiene para nosotros, hermano, tenemos que reconocer que usted y yo, hermano, en ciertos momentos de la vida tenemos una necesidad espiritual, pasamos una crisis espiritual. Crisis espiritual, hermano, es cuando nosotros ya no queremos hacer aquellas cosas. Isaías 32, 1 y 2, ahí un poquito más adelante, ya vamos a ir a ver, vamos a ir cerrando, pero vamos a cerrar con el final de lo que es esto. Amén. 32, 1, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer 1 y 2. Dice el 1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán el juicio. Verso 2.
Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Usted puede ir viendo, hermano, que en la crisis espiritual el hombre se aparta de Dios y busca la sombra de Egipto, busca la ayuda de Egipto, pero el Señor revela, hermano, que en la crisis espiritual Dios te habla, Dios nos habla y nos dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Dios, hermano, es su ayudador, Dios es el que lo protege, hermano, y como refugio contra el turbión, o sea, contra la tormenta, hermano. Él es su refugio, como arroyos de aguas en tierra de sequedad. Hermano, dice, se acuerda de aquella mujer que fue al pozo, hermano, a sacar agua y le dijo el Señor, si supieras quién te pide agua, tú le pedirías agua y te diría y te daría agua de vida. Amén. Y ya no tendrías más sed jamás. ¿Por qué, hermano? Porque Él es arroyo de aguas en tierra de sequedad. Hermano, en nuestra crisis espiritual, Dios te llama, Dios te dice que Él es su arroyo de agua en la tierra de sequedad. Dice, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Así que, hermano, puede ver, hermano, que en la crisis nosotros tenemos que reconocer, hermano, que nuestra ayuda es el Señor. Pero en ella también, al reconocer que en la ayuda, Dios se nos revela a través de la palabra, hermano. En el capítulo 35, verso 4, capítulo 35 de Isaías, verso 4, dice esto: decida los corazones apocados, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución y con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué le estoy diciendo en esta noche, hermano? Si usted se siente medio apagado, si usted se siente así como, hermano, como no querer seguir adelante, hermano, decida a vuestros corazones apocados, a vuestros corazones desanimados, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dice el verso 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Quiere decir, hermano, que cuando usted viene al Señor, la palabra de Dios se abre, hermano, sus ojos, hermano, pueden ver las cosas eternas, las cosas espirituales, hermano, y es el camino para salir, hermano, de la crisis espiritual, porque querramos o no, pasamos por la vida, van a venir crisis, pero dentro de esa crisis está su futuro, futuro de bien, futuro y no de mal, dice el Señor, hermano. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, hermano. Entonces, hermano, aquella crisis, hermano, del hombre, hermano, que se aparta de Dios, que va a Egipto, ahora el hombre se da cuenta que está viviendo en una crisis y se levanta, hermano, y Dios le da palabra. El lugar seco se convertirá en estanque, dice el Señor. El sequedal de manaderos de aguas, dice, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Amén. Así, póngame el 8 también, dice la palabra de Dios. Dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién estará, hermano? Dios, hermano, en medio, hermano, de la crisis. Usted y yo reconocemos, hermano, que necesitamos de Dios, hermano. No tiene nada malo reconocer que necesito de Dios. No tiene nada malo reconocer, hermano, que en mi vida, hermano, no puedo seguir adelante. Como decía Moisés, no me muevo si tú no te mueves. No me muevo si tú no vas conmigo. Hermano, no nos movamos si Dios no camina con nosotros, hermano. Si la nube se para, parémoslo. Si la nube sigue, sigamos la misma presencia de Dios. Dice, y habrá allí calzada, camino, y será llamado camino de santidad. Versículo 9, dice, no habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y allí se hallará. Verso 10, para terminar esta porción, dice, y los redimidos de Jehová volverán. ¿Quiénes los redimidos? Usted y yo. Aquellos que estábamos en crisis espiritual y Dios nos encontró. Dice, y vendrán a Sion con alegría. ¿Cómo usted quiere salir, hermano, de esta crisis? ¿Cómo usted quiere salir de estos problemas, de estas situaciones? Dice, y los redimidos de Jehová volverán. ¿Cómo usted quiere regresar? ¿Cómo usted quiere volver, hermano? Dice, volverán y vendrán a Sion con alegría, con gozo perpetuo. Mire lo que es buscar a Dios, hermano. Por eso dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre? ¿De qué le aprovecha al hombre que gane al mundo y pierde su alma? Porque ganar su alma, hermano, es tener gozo perpetuo. Ganar nuestra alma será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría
y huirán las tristezas y el gemido. Mi hermano, cuando usted viene al Señor, cuando usted encuentra, hermano, el futuro de Dios en su vida, en una crisis, hermano, usted comienza a tener, hermano, gozo, alegría, y la tristeza, hermano, tiene que huir, porque usted está tan gozoso que no hay campo para la tristeza. Está tan gozoso, hermano, que no hay campo para las cosas, para tener pensamientos y bajar hasta Egipto. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, encontramos, hermano, que en medio de esa crisis está el futuro, pero nosotros tenemos que reconocer que en la crisis Dios es el que está con cada uno de nosotros. Amén. No bajemos a Egipto, hermano. Estemos en el Señor. Dice, vamos a irnos para ir terminando, hermanos, porque el tiempo se ha avanzado. Isaías 30:15. Isaías 30:15. Dice así la palabra de Dios. Fíjese lo que dice. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Acá, hermano, hay como doble sentido en esta cosa, porque dice, porque así dice Jehová el Señor, en el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. O sea, que el que busca a Dios, hermano, tendrá reposo, tendrá descanso en su salvación, y en quietud y en confianza. Pero, hermanos, el que está en una crisis espiritual, todo eso se aparta de eso, amén, se aparta del Señor. La crisis, hermano, nos revela nuestras fuerzas, nuestro conocimiento. La crisis nos revela a dónde nosotros nos encontramos. La crisis nos revela, hermano, la necesidad que tenemos de Dios. ¿Se acuerda, hermano, de Moisés y su sobrino Lot? ¿Se acuerda que tenían ellos estaban pasando una crisis familiar, hermano? Dice la Biblia, hermano, que decidieron buscar su propio camino. Dice la Biblia que los dos alzaron sus ojos, pero uno, hermano, los alzó conforme a él pensaba, conforme al mundo, conforme él veía. Pero el otro, hermano, Moisés, los levantó cuando Dios le dijo que los levantara. Entonces nos encontramos a dos, hermano, que alzaron sus ojos, pero dentro de la crisis uno salió bendecido y el otro, uno salió bendecido con gozo, y el otro, hermano, salió esclavizado, hermano, que tuvo que ir, hermano, Abraham. ¿Se acuerda que Abraham fue y lo fue a rescatar, hermano? ¿Por qué? Porque esclavizado, hermano, buscar al mundo, hermano. Usted levante su vista, pero cuando levante su vista, hermano, hágalo conforme a la palabra de Dios, hágalo conforme al Señor, hermano, porque si lo hace al otro lado, hermano, va a terminar esclavizado, hermano, en las cosas temporales. Hermano, busquemos las cosas de Dios, busquemos, hermano, no lo terrenal, pero lo espiritual, no lo terrenal o lo temporal, pero lo eterno, hermano. En la crisis, Dios, hermano, se revela. Para terminar, y lo voy a dejar con estos versos bíblicos muy interesantes, hermano, de Isaías 9:2, dice así la palabra de Dios, hermano, con la misma palabra vamos a terminar. Mire lo que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que uno mira en una crisis, hermano? En una crisis espiritual, hermano, hay tinieblas. En una crisis espiritual, hermano, hay muerte, hermano. En una crisis espiritual no hay vida, hermano. Pero dice que los que andaban en tinieblas, vio gran luz, y los que moraban en tierra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En el capítulo 12 de Isaías, capítulo 12, un poquito más adelante, y verso 1, dice así, vamos a leer unos versos y con esto vamos a terminar. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí. O sea, que acá había gente, hermano, que estaba en una crisis espiritual, se había apartado de Dios. Dice: en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Verso 2, fíjese lo que dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción, fíjese que acá ya no dice es Egipto. Acá dice: mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. En tu crisis, tú vas a buscar la salvación de Jehová. Verso 3 dice:
sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Mire, hermano, el que mira a Dios es salvo, y el que es salvo, hermano, busca aguas, encuentra aguas de la fuente de la salvación. Y diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamar su nombre. Miren los que salen, hermano, de la crisis espiritual, los que ya no están en la crisis espiritual, ¿qué es lo que dicen? Diréis en aquel día: cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Verso 5, amén, dice: cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. ¿Qué está diciendo? Cuando usted sale de una crisis espiritual y usted ha entendido, hermano, que el mundo no le podía dar nada, porque de qué sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma, dice: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Hermano, la misma palabra nos habla, hermano, que usted y yo, hermano, vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por situaciones, hermano, adversas, pero también vamos a pasar por crisis, hermano. Que si usted está pasando, hermano, una crisis espiritual, la palabra de Dios ha sido clara, creo yo, hermano, y dice, y al final, hermano, podemos ver, hermano, que en el Hijo de Dios, en el pueblo de Dios, hermano, cuando entiende, hermano, que Dios nos sacó de una crisis, hermano, espiritual, que estábamos apartados de Dios, ahora hay alegría, ahora hay gozo, ahora queremos hablar de Dios, ahora queremos hacer las cosas para Dios. Mi deseo en este día, hermano, es que usted, hermano, pueda encontrar y pueda identificar, hermano, cuando usted se pueda estar metiendo en una crisis espiritual. Porque la crisis espiritual, hermano, no se mira. Aquel hombre rico, hermano, lo tenía todo, pero estaba en una crisis espiritual. Mientras Lázaro, hermano, no tenía nada, pero él no tenía una crisis espiritual, hermano. Aquel joven, hermano, el cual hablamos, que se fue de su padre y se llevó, hermano, su herencia, hermano, lo tenía todo, pero se le terminó, hermano. Estaba en una crisis espiritual, pero cuando llegó donde papá, hermano, entró a la presencia. Así que mi deseo, hermano, es que usted haya agarrado esta palabra, que la medite en ella, hermano, y que se pregunte a usted mismo, ¿verdad? No le pregunte a otros, porque este mensaje es personal. Usted mismo pregunte: ¿cómo está mi vida espiritual? ¿Estaré yo viviendo en una crisis? ¿Estaré yo buscando o no las cosas de Dios? Amén. Así que yo voy a hacer una oración para terminar. El tiempo se ha avanzado, ¿verdad? Pero quiero hacer una oración para ayudar y pedirle a Dios. Dice la Biblia: sin mí nada podéis hacer. Usted pudo haber escuchado este mensaje, pero sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. Le vamos a pedir ayuda a Dios. Padre, te damos gracias en esta noche, en este día, Señor, primer día de la semana, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú, Padre Santo, nos ayudes, Señor. Padre, si por algún motivo, Señor, alguien de lo que me está escuchando, Señor, se ha identificado que está pasando por una crisis espiritual. Quizás lo tiene todo, quizás tiene salud, quizás tiene trabajo, quizás tiene aquellas cosas que podamos tener en este mundo, Señor. Pero se ha dado cuenta a través de la luz de la palabra, Señor, Señor, que está pasando por un momento difícil, una crisis espiritual. Yo te pido, Señor, que así como, Padre Santo, Señor, en Isaías y en otras porciones bíblicas nos habla, Padre Santo, Señor, de aquel, Padre Santo, de aquella verdadera sombra de gran peñasco en nuestra vida, Señor. Sé, Padre Santo, esa sombra, sé esa fuente en el desierto, Señor. Padre, yo te pido la bendición por aquellos que te están poniendo en este momento, Señor, la ayuda, te están pidiendo la ayuda, Señor, que tú los ayudes, Padre Santo, en el lugar donde se encuentra, Señor. Padre, yo te pido por aquellos que están pasando, Señor, no solo la crisis espiritual, pero crisis económica, crisis, Padre Santo, de salud, Padre Santo, crisis familiares, Padre Santo, que tú tomes control, que tú pongas tu mano de poder, Señor. Y sobre todo, Padre Santo, Señor, aquellos que están pasando por crisis espirituales, Señor. Porque ¿de qué sirve tenerlo todo? ¿De qué sirve que ganemos al mundo, Señor, y perdamos nuestra alma, Señor? El llamado, Señor, es para nuestra alma, para lo eterno, Señor. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Mi hermano, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes, que tengan una semana bendecida y que mediten en esta palabra. Que Dios me los guarde, que Dios me los cuide. Hasta la próxima, mi hermano. Bendiciones.
siempre es su misericordia. Tú eres bueno, Dios. Al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti.
Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Tengo la certeza que se cumplirá. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Por la fe voy mirando lo que no se ve. Creeré, cosas imposibles yo haré, porque yo creo en ti. Por la fe vivo esperando lo que harás. Sé que en mi vida tú te moverás, porque yo creo en ti. Viendo al invisible yo caminaré, siguiendo al invisible yo me sostendré, tomando las promesas que tú me darás. Por la fe voy caminando sobre el mar, siguiendo al maestro sobrenatural, poniendo mis pisadas en la eternidad. Tengo fe que te veré a ti. Tengo fe que encontraré tu reino aquí. Yo creo en ti. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí.
milagroso. Él no ha cambiado. Él es el mismo.